Las ratas en las paredes. Continuación. La cripta se encontraba a gran profundidad en los cimientos del castillo, así como, sin lugar a dudas, muy abajo en la pared del prominente precipicio calizo que dominaba el desolado valle, que era allí donde se había dirigido aquel inexplicable tropel de ratas. Estaba seguro de ello, aunque el porqué era algo que se me escapaba. Mientras nos hallábamos allí tumbados en actitud expectante, vi ocasionalmente entremezclada mi vigilia con sueños a medio formar, de los que me despertaban los inquietos movimientos del gato, que estaba echado sobre mis pies. Estos sueños no eran normales, sino horriblemente parecidos al que había tenido la noche anterior. Vi de nuevo la gruta en penumbra, y al porquero con sus innombrables bestias fungosas, que se revolcaban en inmundicias, y al fijarme en estas últimas, me pareció verlas de manera más cercana y clara, hasta el punto de que casi era capaz de distinguir los fofos rasgos de sus caras. Entonces logré distinguir los de una de ellas, y desperté soltando tal grito que mi mascota se levantó sobresaltada, a la vez que el Cap Norris, que no se había dormido, se echaba a reír de forma bastante sonora. Quizá Norris se habría reído aún más, o puede que menos, si hubiera sabido lo que me hizo gritar, pero yo mismo no lo recordaría hasta más tarde. A menudo los mayores horrores provocan que la memoria se bloquee de forma misericordiosa. Norris me despertó en cuanto comenzaron los fenómenos extraños, viéndome arrancado del mismo sueño aterrador por su suave zarandeo y su exhortación a que escuchase a los gatos. Y, ciertamente, había mucho que escuchar, dado que al otro lado de la puerta cerrada, en lo alto de la escalera de piedra, estaba teniendo lugar una verdadera pesadilla de maullidos y arañazos felinos, mientras Negrito, ignorando completamente a sus congéneres de fuera, correteaba con excitación delante de las desnudas paredes de piedra, tras las cuales yo oía la misma babel de ratas en desbandada que me había perturbado la noche anterior. Brotó entonces en mi corazón un agudo terror, pues aquellas eran anomalías que nada normal podía explicar de forma satisfactoria. Aquellas ratas, si no eran creaciones de una locura que solamente compartíamos los gatos y yo, debían de estar abriéndose paso y deslizándose por muros romanos que yo había creído bloques macizos de roca caliza. A no ser quizá que la acción del agua durante más de 17 siglos hubiera excavado sinuosas galerías que los cuerpos de los roedores hubieran despejado y ensanchado. Pero, aun siendo este el caso, ello no empequeñecía aquel fantasmagórico horror, puesto que si las alimañas eran reales, ¿por qué no oía Norris su asqueante alboroto? ¿Por qué me instaba a mirar a Negrito y escuchar a los gatos al otro lado de la puerta? ¿Y por qué hacía absurdas y vagas conjeturas respecto al posible motivo de su excitación? Para cuando conseguí decirle, del modo más racional que pude, lo que creía estar oyendo, me dio la impresión de que el ruido del correteo se perdía a lo lejos, o todavía a mayor profundidad, muy por debajo de aquel subsótano, en las entrañas de la tierra, hasta que el risco entero bajo mis pies pareció estar lleno de ratas carroñeras. Norris no se mostró tan escéptico como yo había esperado, pareciendo hallarse por el contrario profundamente turbado. Me hizo entonces un gesto para indicarme que los gatos de la puerta habían cesado en su escándalo, como si hubieran dado a las ratas por perdidas. Negrito, en cambio, estaba sufriendo un nuevo arrebato de nerviosismo, arañando frenéticamente en derredor la parte baja del gran altar de piedra en el centro de la estancia, que quedaba más cerca del diván de Norris que del mío. Mi miedo a lo desconocido era en aquel momento muy grande. Algo increíble había tenido lugar, y vi que el Cap Norris, un hombre más joven, corpulento y presumiblemente más materialista por naturaleza que yo, se encontraba igual de impactado, quizá debido a su larga y estrecha familiaridad con las leyendas de la región.
Por de pronto no fuimos capaces de hacer otra cosa que observar el viejo gato negro, mientras éste rascaba el pie del altar con cada vez menos energía, al tiempo que levantaba de tanto en tanto la cabeza y maullaba hacia mí con ese tono persuasivo que empleaba cuando quería que yo le hiciera algún favor. Norris acercó entonces una lámpara al altar y examinó el sitio en el que Negrito estaba rascando con la pata, arrodillándose silenciosamente y raspando los líquenes de siglos que unían el enorme bloque prerromano al suelo teselado. No encontró nada, pero justo cuando se disponía a abandonar sus esfuerzos, yo reparé en una circunstancia trivial que me hizo estremecer, aunque no apuntara nada más que lo que yo me había imaginado. Se la señalé a Norris, y ambos observamos su casi imperceptible manifestación con la mirada fija que provoca la fascinación y aceptación de un hallazgo. Se trataba solo de lo siguiente, que la llama de la lámpara colocada junto al altar estaba oscilando de forma leve pero inequívoca por culpa de una corriente de aire que no había recibido antes y que provenía sin lugar a dudas de las rendijas abiertas entre el suelo y el altar en el punto donde Norris estaba raspando los líquenes. Los dos pasamos el resto de la noche en el bien iluminado estudio, discutiendo con nerviosismo qué debíamos hacer a continuación. El descubrimiento de que bajo aquella mole maldita había alguna cripta más profunda aún que el subterráneo romano más hondo que se conocía, una cripta insospechada por los curiosos anticuados de 3 siglos, habría sido suficiente para entusiasmarnos, incluso sin ningún trasfondo siniestro. Dadas las circunstancias, nuestra fascinación era doble, así que nos paramos a considerar si debíamos desistir de nuestra búsqueda y abandonar por siempre el castillo por supersticiosa cautela, o bien satisfacer nuestra sed de aventuras y enfrentarnos a los horrores que tal vez nos aguardaban en aquellas ignotas profundidades, fueran cuales fueran. Al llegar la mañana habíamos convenido ya tomar una opción intermedia y decidido ir a Londres a reunir un grupo de arqueólogos y científicos capaces de hacer frente al misterio. Habría que mencionar que antes de marcharnos del subsótano, hicimos un infructuoso intento de mover el altar central, el cual ya ambos identificábamos como la puerta a un nuevo abismo de terror indescriptible. ¿Qué secretos habría que revelar dicha puerta? Era algo que tendrían que descubrir hombres más sabios que nosotros. Durante muchos días en Londres, el Cap Norris y yo presentamos nuestras experiencias, conjeturas e historias de leyenda a 5 destacadas autoridades, hombres todos ellos de los que cabía esperar que respetaran cualquier revelación familiar que pudieran dar de sí futuras exploraciones. Encontramos a casi todos ellos poco inclinados a burlarse de nuestro caso, mostrándose en cambio hondamente interesados y francamente receptivos. Apenas es necesario nombrarlos, pero puedo decir que entre ellos estaba Sir William Brinton, cuyas excavaciones en la Troade entusiasmaron en su día prácticamente el mundo entero. Cuando nos subimos al tren con destino a Manchester, me sentí como si estuviera a punto de toparme con terribles revelaciones, una sensación que se vio simbolizada por la atmósfera de duelo entre los muchos estadounidenses que iban a bordo, provocada por la inesperada muerte del presidente al otro lado del globo. Llegamos a Hexham Priori, la noche del 7 de agosto, y una vez allí los sirvientes me aseguraron que no había ocurrido nada inusual. Los gatos, incluido el viejo Negrito, habían estado completamente tranquilos, y no había saltado ni una sola de las trampas colocadas por la casa. Pensábamos iniciar nuestras exploraciones al día siguiente, en espera de lo cual asigné habitaciones bien equipadas a todos mis invitados. Yo, por mi parte, me fui a acostar a mi alcoba de la torre, con Negrito echado encima de mis pies. Caí dormido enseguida, pero me asaltaron horrendas pesadillas. Tuve una visión de un banquete romano como el del Trimalción, en el cual había algo terrible en una fuente tapada, y después se presentó ese detestable sueño recurrente sobre el porquero y su sórdida manada en la gruta penumbra. No obstante, cuando desperté ya era pleno día, y los ruidos que se oían en la casa eran todos normales. Las ratas,
reales o fantasmales, no habían perturbado mi sueño, y Negrito seguía aún plácidamente dormido. Al bajar, descubrí que en el resto de la casa había reinado la misma tranquilidad, una situación que uno de los sabios reunidos, un tipo llamado Thornton, que se dedicaba al estudio de lo paranormal, atribuyó de manera bastante absurda al hecho de que ya me había sido mostrado aquello que ciertas fuerzas querían mostrarme. Todo estaba ya listo, y a las 11 de la mañana nuestro grupo de 7 hombres, pertrechados con potentes reflectores eléctricos y herramientas de excavación, bajó hasta el subsótano y cerró la puerta con cerrojo. Negrito venía con nosotros, ya que los investigadores no veían motivos para desdeñar su excitabilidad y se encontraban, a decir verdad, deseosos de que estuviera presente en casos de que dieran extrañas apariciones de roedores. Apenas dedicamos tiempo a examinar las inscripciones romanas y los misteriosos dibujos del altar, pues 3 de los sabios ya los habían visto y todos estaban al tanto de sus características. Prestamos atención mayormente al importante altar central, y antes de que hubiera transcurrido una hora, Sir William Brinton ya había conseguido inclinarlo hacia atrás por medio de una extraña especie de contrapeso. Quedó entonces al descubierto algo tan terrible que nos habría dejado abrumados si no hubiéramos estado ya mentalmente preparados para ello. Al otro lado de una abertura prácticamente cuadrada en el suelo teselado, desparramado sobre un tramo de escalones de piedra tan enormemente desgastados que eran poco más que un plano inclinado en su parte central, había una espeluznante colección de huesos humanos o semihumanos. Aquellos que seguían agrupados en forma de esqueletos presentaban posturas de terror pánico, y todos ellos estaban cubiertos por marcas de dientes de roedores. Los cráneos mostraban signos de poco menos que idiocia total, cretinismo o una primitiva morfología semisimiesca. Por encima de los escalones, horrendamente alfombrados de huesos, se arqueaba un pasadizo decente, aparentemente excavado en la roca viva, y por el cual circulaba una corriente de aire, no una súbita ráfaga de aire mefítico como el que surge de una cripta sellada, sino una fresca brisa de una cierta salubridad. No estuvimos mucho rato parados, y empezamos a abrir un pasillo en la escalera apartando los huesos entre escalofríos. Entonces Sir William, al examinar las paredes del pasadizo, hizo la curiosa observación de que este último, a juzgar por la dirección de los golpes de pico, debía de haber sido excavado desde abajo. He de ser ahora muy cuidadoso y elegir bien mis palabras. Tras bajar unos cuantos escalones, abriéndonos camino entre aquellos huesos roídos, vimos que había luz más adelante, no una fosforescencia de naturaleza mística, sino una luz diurna que solo podía estar filtrándose a través de fisuras ocultas en la pared del precipicio que dominaba el desolado valle. Que aquellas fisuras hubieran pasado desapercibidas desde el exterior apenas resultaba sorprendente, puesto que, además de que el valle se encontraba completamente deshabitado, el risco era tan alto y saliente que únicamente un aeronauta habría sido capaz de estudiar su pared en detalle. Lo que vimos a continuación, tras bajar unos pocos peldaños más, nos robó literalmente la respiración. Tanto es así que Thornton, el parapsicólogo, llegó incluso a desmayarse en los brazos del atónito hombre que se encontraba a su espalda. Norris, con su rollizo rostro completamente blanco y flácido, simplemente dejó escapar un grito inarticulado, mientras que lo que yo hice, según creo, fue dar una bocanada o siseo de asombro y taparme los ojos. El hombre que tenía detrás, el único del grupo que me sobrepasaba en edad, soltó un mánido, Dios mío, con la voz más rota que jamás había oído en mi vida. De 7 hombres cultivados, el único que mantuvo la compostura fue Sir William Brinton, algo que, si cabe, habla más en su favor, dado que iba abriendo la marcha y debió de ser el primero en ver aquello. Se trataba de una gruta de enorme altura sumida en la penumbra, que se extendía más lejos de lo que podía alcanzar la vista de cualquiera.
Un mundo subterráneo de misterio ilimitado y horribles evocaciones. Dentro de ella había edificaciones y otros restos arquitectónicos. En una terrorífica ojeada, vi un extraño grupo ordenado de túmulos, un primitivo círculo de monolitos, unas ruinas romanas provistas de una pequeña cúpula, una gigantesca y achaparrada construcción de tiempos de los sajones, y un antiguo edificio inglés de madera, todos los cuales, no obstante, se veían empequeñecidos por el macabro espectáculo que ofrecía la superficie general del terreno. En un radio de varios metros alrededor de la escalera se extendía una demencial maraña de huesos humanos, o al menos tan humanos como los que plagaban los escalones. Cubrían el suelo como un mar espumoso, algunos de ellos disgregados, pero otros total o parcialmente articulados como esqueletos. Estos últimos, invariablemente en posturas que hablaban de un frenesí demoníaco, bien combatiendo alguna amenaza, bien agarrando a otras figuras con intención caníbal. Cuando el Dr. Trask, el antropólogo, se agachó para determinar la raza a la que pertenecían aquellos cráneos, se topó con una degenerada mezcolanza que lo dejó completamente desconcertado. La mayor parte de ellos correspondían a especímenes que se encontraban por debajo del hombre Piltdown en la escala evolutiva, pero que eran definitivamente humanos en todos los casos. Muchos eran de tipo más evolucionado, y unos pocos pertenecían a ejemplares sumamente desarrollados y dotados de una gran sensibilidad. Todos los huesos habían sido roídos, mayormente por ratas, pero también en parte por otros integrantes de aquella horda semihumana. Mezclados con ellos había numerosos huesecillos de ratas, miembros caídos de la mortífera legión que había puesto fin a aquella larga epopeya. Me sorprende que cualquiera de nosotros lograra sobrevivir a aquel espantoso día de descubrimientos con su cordura intacta. Ni Hoffman ni Huysmans llegaron a imaginar un escenario más terriblemente increíble, más frenéticamente repugnante o más góticamente grotesco que aquella gruta penumbrosa en la cual los 7 nos adentramos con paso tambaleante, encontrándonos con una revelación tras otra e intentando no pensar por el momento en los hechos que debían de haber tenido lugar allí 300, 1000, 2000 o 10,000 años antes. Era la antesala del infierno, y el pobre Thornton volvió a desmayarse cuando Trask le aseguró que algunos de los seres dueños de aquellos esqueletos habían sido seguramente cuadrúpedos a lo largo de las últimas 20 generaciones o más. El horror fue en aumento a medida que comenzamos a interpretar los restos arquitectónicos. Los seres cuadrúpedos, con alguna que otra incorporación ocasional perteneciente a la clase bípeda, habían sido mantenidos en rediles de piedra, de los cuales debían de haber terminado escapando, presa de un delirio provocado por el hambre o el miedo a las ratas. Había habido grandes manadas de ellos, cebadas de manera evidente con unas vulgares hortalizas, cuyos restos aún permanecían en el fondo de unos enormes comederos de piedra, de tiempos prerromanos, como una especie de ensilado emponzoñado. Ahora sabía por qué mis antepasados habían tenido una huerta tan descomunalmente grande. Ojalá fuera capaz de olvidarlo. Sobre la finalidad de aquellos rebaños no me hizo falta preguntar. Sir William, durante la inspección que llevó a cabo de las ruinas romanas con su foco reflector, tradujo en voz alta el rito más espantoso que jamás he conocido y nos informó acerca de la dieta del culto antediluviano que los sacerdotes de Cibeles encontraron a su llegada y acabaron mezclando con su propio credo. Norris, pese a haberse curtido en las trincheras, no pudo evitar salir mareado del edificio inglés. Este último era una carnicería y cocina, cosa que el capitán ya se esperaba, pero fue demasiado para él ver típicos utensilios culinarios ingleses en un lugar como aquel, así como leer típicos graffiti ingleses en sus paredes, algunos grabados en fechas tan recientes como el año 1610. Yo no fui capaz de entrar en aquel edificio, aquel cuyas diabólicas actividades solo había conseguido detener la daga de mi antepasado Walter de la Pore. Donde sí me atreví a entrar
Fue en la chaparrada construcción sajona, cuya puerta de roble se había caído, y allí encontré una sobrecogedora hilera de 10 celdas de piedra provistas de barrotes oxidados. 3 tenían ocupantes, todos esqueletos de especímenes altamente evolucionados, y en el huesudo índice de uno de ellos descubrí un sello con el escudo de armas de mi familia. Sir William halló una cámara subterránea con celdas mucho más antiguas bajo la capilla romana, pero esas se encontraban vacías. Debajo de ellas había una cripta de reducida altura que albergaba cajas llenas de huesos ceremoniosamente colocados, algunas de las cuales presentaban terribles inscripciones paralelas grabadas en latín, griego y lengua de Frigia. El doctor Trask, entretanto, había abierto uno de los túmulos prehistóricos y sacado a la luz cráneos que eran poco más humanos que el de un gorila y que tenían grabados unos ideogramas indescriptibles. Mientras todo esto ocurría, mi gato se estuvo paseando con silenciosa indiferencia por todo aquel dantesco escenario. En un momento dado, lo vi horriblemente sentado en lo alto de una montaña de huesos y me pregunté qué secretos podían esconderse tras sus ojos amarillos. Tras asimilar de manera un tanto superficial las terroríficas revelaciones de aquel lugar sumido en la penumbra y prefigurado de una forma tan espantosa por mi sueño recurrente, dirigimos nuestra atención hacia las tenebrosas y aparentemente infinitas profundidades de la caverna, donde ningún rayo de luz filtrado del exterior era capaz de penetrar. Nunca sabremos qué invisibles mundos estigios se abren más allá de la corta distancia a la que nos adentramos, pues se decidió que era mejor para la humanidad no conocer tales secretos. No obstante, había muchas cosas a mano en las que absorber nuestra atención, ya que antes de que nos hubiéramos alejado mucho, los reflectores revelaron aquella detestable infinidad de fosas en las que las ratas se habían alimentado a placer y cuya súbita falta de rellenado había llevado a la voraz legión de roedores primero a atacar a los famélicos rebaños de ganado, que aún seguían vivos, y después a escapar en violento tropel del castillo, en aquella histórica orgía de devastación que los campesinos jamás podrán olvidar. Dios santo, qué visión la de aquellas negras fosas, de despojos con huesos cerrados y mordisqueados, y cráneos abiertos. Aquellas cimas de pesadilla, atestadas de huesos de pitecántropos, celtas, romanos e ingleses, acumulados durante incontables siglos de impiedades. Algunas de ellas estaban llenas, sin que nadie pudiera decir cuán profundas habían sido en su día. Otras eran abismos sin fondo, incluso a la luz de nuestros reflectores, hallándose pobladas de fantasías innombrables. ¿Qué pasaba?, pensé, con las desafortunadas ratas que tropezaban con aquellas trampas en sus exploraciones a ciegas de aquel horripilante tártaro. En un momento dado, sufrí un resbalón al borde de una de aquellas fosas horriblemente enormes, y por un instante experimenté un miedo arrebatador. Debía de llevar un buen rato abstraído en mis pensamientos, pues había perdido de vista a todos los demás miembros del grupo, excepto al rollizo Cap Norris. Entonces llegó un sonido desde aquella infinita, impenetrable, oscura lejanía, que me pareció reconocer, y vi a mi viejo gato negro pasar raudo junto a mí, como a un alado dios egipcio, directo hacia el abismo sin límites de lo desconocido. Con todo, no tardé en salir detrás de él, pues un segundo más tarde ya no tenía ninguna duda. Se trataba del fantasmagórico correteo de aquellas ratas del Averno, siempre a la búsqueda de nuevos horrores y decididas a conducirme más y más lejos hasta alcanzar incluso esas cavernas dentadas del centro de la tierra, en las que Nyarlathotep, el dios loco carente de rostro, aúlla ciegamente en la oscuridad al son de la música de 2 flautistas imbéciles e informes. La luz de mi reflector se extinguió, pero aún así seguí corriendo. Oía voces, maullidos y ecos, pero el sonido de aquel limpio e insidioso correteo fue subiendo lentamente, en intensidad hasta ahogar todo lo demás, subiendo lentamente, de la misma manera que un cadáver rígido y abotargado
Sube a la superficie de un río alaginoso que fluye bajo innumerables puentes de ónice hasta verter en un mar negro y pútrido. Algo chocó conmigo, algo blando y rollizo. Seguramente habían sido las ratas, esa viscosa, gelatinosa y hambrienta legión que se da festines con la carne de los muertos y de los vivos. ¿Por qué no iban a devorar las ratas a un Delapor, igual que un Delapor devora cosas prohibidas? La guerra devoró a mi hijo, malditos sean todos. Y los yanquis devoraron Carfax con llamas, quemando al abuelo Delapor y el secreto familiar. No, no. Te digo que ese porquero diabólico de la gruta en penumbra no soy yo. Y la cara rechoncha de aquella criatura fofa y fungosa no era la de Edward Norris. ¿Quién dice que soy un Delapor? Él sobrevivió, pero mi hijo no. ¿Debería un Norris poseer las tierras de un Delapor? Te digo que es cosa de vudú. Aquella serpiente moteada. Maldito seas, Thornton. Ya te enseñaré yo a desmayarte por lo que hace mi familia. Voto a Cristo, sucio perro, que ya te enseñaré a desfallecer así. Walde swing me, til que wes. Magna mater, hatis, diakagdad, ado adan, agus vas dunachort, donas dolas dort, agus lestas, ongle, Esto es lo que aseguran que dije cuando me encontraron en medio de la oscuridad, al cabo de 3 horas. Agachado sobre el rechoncho cuerpo semidevorado del Cap Norris, mientras mi propio gato saltaba y lanzaba sus zarpas contra mi cuello. Ahora han volado ex priori, se han llevado a Negrito de mi lado y me han encerrado en esta habitación con barrotes de Hanwell, mientras cuchichean con temor acerca de mi herencia y experiencias. Thornton se encuentra en la habitación de al lado, pero no me dejan hablar con él. También están tratando de ocultar casi todos los hechos relacionados con el castillo. Cuando menciono al pobre Norris, me acusan de haber cometido un acto espantoso, pero han de saber que yo no lo hice. Han de saber que fueron las ratas, esas escurridizas ratas cuyo correteo nunca permitirá conciliar el sueño. Esas diabólicas ratas que se deslizan rápidamente tras el acolchado de esta habitación y me atraen a las profundidades de la tierra, hacia horrores más terribles de los que jamás he conocido. Esas ratas que ellos nunca oyen, las ratas en la pared.